Hello and welcome to today's class number 19. Today we're going to talk about questions. Hola, bienvenidos a nuestra clase número 19. Hoy vamos a discutir cómo estructurar las preguntas. Hay distintas maneras de hacer preguntas en inglés, pero lo importante es conocer las diferentes partecitas de una pregunta y ya conociendo cuáles son esas partes podemos ir armando, cualquier tipo de pregunta. Entonces lo primero que tenemos que ver el día de hoy es si la pregunta trata de un verbo normalito, o sea, cualquier verbo, o si trata de el verbo ser o estar. Porque son estructuras diferentes dependiendo de un caso o el otro. Como lo más frecuente es que estemos hablando de cualquier verbo, vamos a mirar esta primero. Entonces esto es, ¿a qué me refiero con cualquier verbo? Cualquier acción que estemos preguntando. Si estás preguntando por una acción, ¿te gusta? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Disfrutas? Todos estos verbos no son el verbo ser, como estás feliz, estás contento, eso es el verbo ser. O ¿dónde estás? Eso también es el verbo ser o estar. No, pero estamos hablando de cualquier verbo menos ese. Saltar, comer, reír, dormir, cualquiera de la lista que no sea el verb to be. Y hay distintas partes. Entonces ya conocemos el sujeto, que es el actor, el verbo, que es la acción, y el complemento. Entonces digamos que si ustedes miran, la estructura de la pregunta es igualita a la estructura normalita de la frase. Subject, verb, complement, SVC. Eso lo vimos en la primera clase y nos vamos a mantener ahí. Pero para poder armar la pregunta le vamos a añadir dos componentes. No tienen que estar los dos necesariamente, y ahí vamos a ver unos ejemplos, pero uno es esas palabritas de pregunta que vimos en una clase anterior, son los WH words, que son el qué, el dónde, what, where, how, cómo, why. ¿Recuerdan? Si no recuerdan, pausen el video un segundo y traten de escribir esas 5 palabritas en un papel y traten de recordar, o si quieren subir la pantalla hasta que encuentren los WH otra vez y lo repasan en un segundo, listo. Y pueden volver. Listo, entonces si está ese WH, lo ponemos de primero, pero no necesariamente tiene que estar, ¿cierto? Entonces tenemos la frase normal, el subject, verb, complement, pero al principio le vamos a poner ese WH si lo requiere, ¿sí? O sea, si estamos preguntando qué, por qué, cómo, dónde, pero a veces no es necesario, ¿no? Y le vamos a seguir de una palabra nueva en nuestra estructura, se llama un auxiliary. Se llama como un auxiliar. Este auxiliar lo que va a ayudar es ayudar a sustentar la estructura de la oración con una ayudita. Esta ayudita se le llama un auxiliary y ese auxiliary en este caso va a ser el do en cualquiera de sus conjugaciones. Por ahora vamos a jugar con el do o el does. Ya les voy a explicar cómo funciona eso. Entonces, si nos metemos mucho en la estructura nos quedamos ahí. Entonces lo importante es aplicarla. Entonces vamos a ver. Hoy van a recibir un link de las 100 preguntas más frecuentes en inglés, en situaciones distintas, en una conversación, en un restaurante, pidiendo la comida. ¿Qué preguntas les van a hacer o qué preguntas se van a enfrentar ustedes en la vida real? Entonces yo estoy utilizando los números de ese link, entonces para que tengan la referencia, cuando me salto del 1 al 4 no es que se me haya olvidado los números, sino que estas son las palabras de estos tipos. ¿Por qué me salto las otras? Porque las otras son con el verbo to be que vamos a ver ahorita. Entonces no se preocupen por el orden se refiere al número de la pregunta del link que reciben con esta clase. So let's begin. Let's see. Number 1, what do you do? Eso se refiere a ¿qué tú haces?
El do no traduce a nada porque en español no tenemos el auxiliar. Solo lo tenemos que incluir para ayudarle a formar la pregunta. Y siempre tiene que ir el auxiliar. Entonces, what do you do? Entonces, aunque este do y este do se parezcan, este es un auxiliar que no traduce a nada y este sí es el verbo principal. Entonces, esto traduce, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú en inglés quiere decir a qué te dedicas? What do you do? For example, I am a teacher. What do you do? What do you do? Escuchen muy bien, esto no es what do you do. Ta. No, esto es what do you, what do you, what do you. Esto se une, what do you, suena así, what do you, what do you, what do you do, what do you do. Es un músculo que tenemos que trabajar en la boca. No se preocupen, ahí vamos, el cerebro es increíble. Él se va a acordar de todo esto que les estoy diciendo cuando lo empiezan a practicar. What do you do? What do you do? La segunda pregunta. Where did you learn English? ¿Dónde? El auxiliar no se traduce a nada. ¿Dónde tú aprendiste inglés? ¿Dónde aprendiste inglés? ¿Sí? Where did you? Siempre tenemos que tener nuestro sujeto y nuestro verbo. You learn English es como la oración normal. Tú aprendes inglés. Sí, pero ahora le estamos añadiendo este W, where, ¿dónde? Y el auxiliar que siempre lo vamos a necesitar. Como estamos hablando del pasado, ya no digo do, sino did. Did es el pasado de do. Ahí se lo pueden ir aprendiendo. Where did you learn English? ¿Dónde aprendiste inglés? Oh, I learned English through WhatsApp. Really? That's new. Where did you learn English? ¿Dónde aprendiste inglés? Number 5. What. ¿Se acuerdan qué es what? What. ¿Qué? ¿O cuál? ¿Qué cosa? What. What do you do? Esa se parece a la primera. What do you do? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero esta tiene un complemento. ¿Qué haces en tu tiempo libre? In your free time. What do you do in your free time? I watch Netflix. I speak with my family. I read. I study English. I do sports. Okay. What do you do in your free time? Think about it. What do you do in your free time? Entonces yo les estaba diciendo que no siempre necesitamos este WH. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí no vamos a utilizar uno y simplemente vamos a decir do you have the time? El do no traduce nada. You, tú, tener la hora. ¿Tienes la hora? Do you have the time? Siempre tenemos que añadir este do en la pregunta. Do you have the time? Do you have the time? Entonces, si no están agarrando la estructura todavía, no se preocupen. Este mapita nos va a ayudar en el futuro cuando ya vayamos más adelante, pero por ahora tratemos de entender la pregunta y tratemos de repetirla, tratemos de decirla y tratemos de responderla además, que es de pronto igual de importante. What do you do? I'm a teacher. Where did you learn English? I learned through WhatsApp. What do you do in your free time? I like watching movies. Ahí pueden decir el like con el ing, que eso lo vimos en una clase. I like watching movies. I like eating. I like cooking. O, do you have the time? Excuse me, do you have the time? Ahí podemos aplicar lo que ya hemos aprendido de cómo pedir una cosa de manera amable. Excuse me, sir, do you have the time? Excuse me, sir, do you have the time? Entonces ahí vamos construyendo y vamos creciendo. Ok, ese es el primer caso. El segundo caso es con el verb to be. Pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Por ahora, concentrémonos en estas preguntas. Van a recibir el audio. No importa que nos demoremos un poquito en este concepto, pero es importante tener unas buenas bases y ahí vamos
desencadenando. Y en la clase de mañana vamos a ver esta segunda versión con el verb to be. Parece más compleja, pero en realidad es mucho más fácil porque no tiene el auxiliar. El verb to be es un verbo, digamos que fuerte y no lo necesita. Entonces vamos a retomar esa versión número 2 de las preguntas el día de mañana. Pero por ahora, muchas gracias por haber venido. Thank you for having come today, and I will see you tomorrow. Practiquen.